cifra no llega ni al 10% de los que se daban. Aunque hay aumentos anuales, ¿eh? Se dice desde hace un año, en el último trimestre se dice han aumentado el 19% sobre el mismo mes del año anterior. La cifra estaba muy abajo, ¿eh? ¿Puede subir más? Puede subir más. ¿Subirá más? Subirá más. ¿Subirá hasta donde llegó? Ya he dicho antes que creo que ni subirá, es imposible, ni sería conveniente. Entonces, los ciudadanos que están comprando ahora vivienda, ¿toman todas las precauciones que aconsejaríamos una asociación de consumidores como ADICAE? Creemos que no, desgraciadamente no. Y en ese sentido hay que hacer grandes campañas para que los consumidores sepan cómo se compra una hipoteca, qué es una hipoteca, porque ya se ha visto que millones de los anteriores no lo han sabido, solo sabían la cuota, ¿eh? Hubo muchas encuestas, y si la cuota les venía bien o no les venía bien. Seguir comprando hipotecas con esta filosofía es absolutamente erróneo. Hace falta, la normativa vigente está obligando a los bancos a informar más, pero sobre el papel está la obligación de informar. ¿Lo hacen? Pues no. Los bancos, lo mismo que antes, lo que quieren es vender hipotecas, porque es su gran negocio. Y por tanto nunca informarán bien. Entonces tiene que ser el Estado, a través de las asociaciones de consumidores, el que garantice a la gente el conocer la experiencia. No acepta, por ejemplo, hoy día, aceptar en un crédito variable más del 1%, es ponerse una soga aquí, que a lo mejor no te ahorca, pero sí te va a causar una cantidad de dinero de varios millones de pesetas o varios cientos de miles de euros, te pueden doblar el precio de la vivienda según qué interés. Por tanto decimos más de un 1% de ninguna manera, y decimos más de un 1% teniendo en consideración, somos muy razonables, que los tipos de interés y el dinero y la economía hoy está de otra manera, porque sabemos que durante la burbuja se daban hipotecas con el diferencial del 0,25, del 0,30, del 0,40. Estos eran los precios el año 2006 y hasta el 2007 y el 2005, esos diferenciales. Bueno, esa era una manera de cebar a los consumidores que solo miraban la cuota. Pero además están imponiendo, dice, bajamos, no ponemos el 3% de diferencial, o el 4%, o el 2,5%, venga, el 1,25%, y 5 productos que alguno te puede convenir y otros no, los llamamos productos vinculados, que te atarán y te pueden poner también una soga en vez de representar verdaderas soluciones. Andando en esta idea, voy a seguir por aquí. La gente sabe, está informada, si sube el Euribor, me sube la hipoteca. Estas cosas básicas las sabe la gente. No lo saben bien. Lo han oído y además yo diría que la gente tendría que fijarse en lo que ha pasado. Y decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han podido pagar la vivienda? Porque hemos visto y seguimos viendo, desgraciadamente, a familias desahuciadas por la policía, los secretarios judiciales. ¿Qué ha pasado ahí? Eran unos viciosos y en España teníamos cientos de miles de viciosos y además ves a esas personas y dices, pues no les vemos nada de viciosos, son personas, desgraciadamente a los ricos no les han desahuciado, ni a personas mejor situadas tampoco, algunas también, sí, pero es decir, lo que hemos visto es a gente muy pobre que había perdido el empleo y se había quedado sin poder pagar. Fijarse en eso se nos tiene que quedar aquí metido a los españoles para decir, ¿puedo comprarme una vivienda? Sí. ¿Puedo coger una hipoteca? Sí. ¿Son buenas las viviendas en propiedad? Sí. ¿Son buenas las hipotecas? Sí. Si las puedes pagar, y para poderlas pagar tienes que mirar que si uno coge un crédito a 30 años, ¿qué cosas pueden pasar? Pueden pasar 1000 cosas. A la economía, a tu casa, a tu matrimonio, a tus hijos, a ti mismo. Por tanto, dice, entonces no cogemos hipotecas. No, se cogen con determinadas condiciones.
determinadas condiciones que les enseñaríamos. Para eso estamos las asociaciones de consumidores y usuarios. Otro tema, la dación en pago. La gente pregunta, pide la dación en pago, y los bancos, ¿qué respuesta están teniendo a esto? No sé si les suben el tipo de interés. Sí. ¿Cuál es la relación entre la petición de dación en pago y el ofrecimiento? La petición de dación en pago a la banca, la que está en la ley antigua hipotecaria, que estaba desde siempre, dice, le pido a mi banco dación en pago, dice, y te pongo el 7% de interés ya para toda la vida, por ejemplo. Eso sería, dice, si no, no te la doy. Bueno, eso originó durante años que no le pidió nadie al banco, por supuesto, porque eso era... incluso el banco tampoco quería, dice, no, ese no es mi negocio. Y los consumidores, si hubieran preguntado a DICAE, les hubiéramos dicho, hombre, no pidas eso de la... Si crees que va a haber alguna circunstancia por la que no puedas pagar la hipoteca, vamos a tomar otras medidas distintas. ¿Qué precio de vivienda? No te prestes a pagar, a coger viviendas como las que se cogieron, de 300.000 euros hace 5 años o hace 6 o 8, que ahora no valen más que 100.000 si puedes venderla, o menos. Tendrás que tomar una serie de precauciones. Es decir, la dación en pago, que como sistema, es un sistema que existe en algunas partes del mundo, en algunos estados, y que la banca se ha acostumbrado y los consumidores algunos también, en Norteamérica, no en todo Norteamérica, en algún otro país, pero no es un buen sistema. ¿Por qué? Porque si uno se compra vivienda, lo que la compra para poder pagarla y vivir tranquilamente en la jubilación o a ser por lo antes posible sin esa carga de pagar vivienda, ¿no? O para propiedad, para dejarla en herencia, etcétera, ¿no? Porque si no, se iría al alquiler. Y entonces en España lo que ha habido es un gran error, que lo sigue habiendo, los politiquillos estos que han puesto de moda ahora de primera cosa acabar con los desahucios, dación en pago, etcétera. Yo creo que no saben bien ni lo que es la ley hipotecaria, ni lo que es la dación en pago, ni lo que es la segunda oportunidad de la que se habla mucho. Habrá que enseñarles, o sea, me parece muy bien el que se hable de una política principal, la de ayuda a la gente en esta materia tan fundamental como es la vivienda. Dación en pago es que si no puedes pagar, el banco te dé la vivienda y se quede la vivienda, claro, y no te quede deuda. Pero claro, hasta ahora, con el mercado inmobiliario español, te podía dar el banco la dación en pago, dice, pero te queda casi más de lo que te costó la vivienda, porque te cojo la tasación que te hice, la primera, de 300.000 euros. Dice, pero ahora tu vivienda solo vale 120.000. Y, por tanto, ¿cuánto has pagado? Has pagado tal, etcétera. Se hace el cálculo y dice, te quedan 220.000 euros de deuda. O sea, ese sistema, claro, ¿qué requería? Bueno, una política antiespeculativa, una legislación que dijera, no, la tasación que puede poner un banco para dar una hipoteca tiene que ser la misma que si no le pagan la hipoteca, y hubierais visto que hubiera pasado cosas muy... Aún así, algunas personas no hubieran podido pagar su hipoteca, para eso vienen otras cosas. Es decir, y nos encontramos con el problema. 1 millón de familias en España aproximadamente no han podido pagar la vivienda en estos años. Y en estos momentos todavía debe de haber, a lo mejor, pues si 500.000 ya les han perdido la vivienda, otro 500.000 está ahí ahora que igual no la puede pagar. De hecho, las cifras de embargos son prácticamente las mismas que hace 3 años y hace 4. Entonces, ¿qué hacer con estas personas? Ese ha sido un problema. Dice, dación en pago. No, ni lo han hecho ni lo van a hacer. ¿Por qué? Porque en primer lugar no era la mejor solución, porque era ya, has perdido la vivienda. Entonces vamos a discutir solo si te queda deuda o no.
Bueno, los bancos no se dejan y no se dejan y no se dejan, y para eso han empleado a la policía, los juzgados, tal, y seguirán empleándolos. Y estos días estamos hablando, ni Ada Colau ni Carmena no pueden cambiar las leyes hipotecarias, estas que hay. Podrían cambiarse, pero primero hay que cambiarlas. Y además nosotros añadiríamos que, por tanto, hay que aclarar lo que podría hacerse. Y lo que mejor podría hacerse es lo que hizo Grecia, incluida, lo que han hecho otros países, que es una moratoria. Han dicho, mientras dure la crisis, no se restaure el empleo, etcétera, no se puede desahuciar a nadie. Eso sí que lo podría haber decretado, y lo puede decretar hoy el gobierno. Una moratoria. Eso, es decir, pues luego puede negociarse con la banca de si tiene pérdidas por eso, cómo se compensan al consumidor, es decir, si se restaura su economía, cómo volvería otra vez a pagar tal. Es decir, eso hubiera sido y es la única solución, la de decretar una moratoria legal. Es decir, no se puede expulsar de su vivienda en una situación de crisis como esta, con algunas condiciones, quiero decir, que se compruebe su renta, etcétera, no las condiciones de los decretos del señor Guindos, que han hecho que no se dé la dación en pago del señor Guindos, no se dé más que a unos cuantos que están ya, por así decirlo, para el arrastre, ¿verdad? O sea, en la mayor miseria, etcétera, unos poquitos. Por ejemplo, en los decretos del señor Guindos se preveyó 6.000 viviendas de tipo social que han prestado los bancos de otros que habían desahuciado para, bueno, pues solo se han dado unas 600. Es decir, y las otras están ahí sin adjudicar. Y es que las normativas que ha hecho el señor Guindos son realmente bochornosas. Es decir, era para engañar a no sé quién, porque la realidad es que siguen los desahucios y la verdad es que siguen los embargos. Una medida no es la dación en pago, sino una moratoria de desahucios que se ha podido decretar. ADICAE lo pidió ya al gobierno Zapatero, se lo hemos pedido al gobierno Rajoy durante toda la legislatura y se la seguimos pidiendo hoy y se la seguimos brindando a Ada Colau y a Carmena, que si logran, tienen influencia, han cogido poder suficiente como para decirle al gobierno: queremos un decreto de moratoria de desahucios. Que no es quitarle, porque si no dicen los bancos, nos queréis quitar la propiedad, tal. Ese es el caso de la ley de Andalucía. Hay otra ley